y se van a inventar más cosas. La desesperación los lleva a eso. Ahora yo les digo también, yo he participado muchas otras veces en política y he perdido. Uno puede perder unas elecciones, pero no perder la dignidad y la vergüenza. Bueno, como siempre decimos en El Demócrata, se calienta la pista ya en la cuenta regresiva al final de esta recta electoral. Se calientan los cañones, no solamente la pista. El presidente de la República, Luis Abinader, emplaza y le envía un misil a la oposición al referirse en la semanal de este día lunes a todo lo que tiene que ver con el tema nueva vez de las informaciones que se virtieron sobre el tema de los motoconchistas, y el presidente, respondiendo a la pregunta de un periodista, miembro de la prensa que asistió al encuentro en el Palacio Presidencial, ha dicho que él ha participado en múltiples procesos electorales y que ha perdido, pero que ha sabido perder. Lo que siempre ha cuidado es no perder la dignidad. Muy fuerte, porque sin lugar a dudas el presidente no menciona a Danilo, no menciona a Leonel Fernández, pero le envía un mensaje directo a ambos, refiriéndose a la campaña que circuló en redes sociales precisamente al respecto de que él le llamó plagas y se refirió a placa con los motoconchistas, pero esta ha sido una campaña muy sui generis. Yo no voy a entrar en el detalle ya de esto, sería llover sobre mojado. Lo que sí hay que entender es que las campañas presidenciales, en términos generales, diputados, senadores, alcaldes, hay una gran degradación. No se ve más allá de la curva. Hay que tomar en cuenta todo lo que tiene que ver, y siempre insisto, más allá de las preferencias electorales. Si usted es luisista, es leonelista, es abelista, que los hay abelistas, es hipolitista, es danilista, o póngale laísta que usted quiera. Lo importante es saber que tiene que prevalecer la credibilidad. No se puede personalizar el tema de las campañas electorales. Cuando usted ataca a los hijos de un candidato, a la esposa de un candidato, a la preferencia sexual de un candidato, y vamos a ponerle nombre y apellido. Yo no sé si muchos de ustedes recuerdan cómo Leonel Fernández tuvo que prácticamente de manera acelerada, cuando llega por primera vez en el 96-2000, salir en el primer gobierno del PLD, salir de frente y comenzar a manejar ataques que comenzaron a cuestionarle con el tema de su preferencia sexual, de su inclinación. Se armó, dicho sea de paso, todo un revuelo. Era soltero, Leonel no estaba en ese momento casado, hasta que luego que sobre todo esos ataques viles venían del Partido Revolucionario Dominicano, del PPH, como se le conocía a la corriente que apoyaba al expresidente Hipólito Mejía. Entonces, cuando llega Hipólito en el 2000, eso acelera. Y dicho sea de paso, sacan un libro, y ese libro crea unos mitos, unas leyendas urbanas, muchas cosas quizás verdad, otras inciertas sobre Leonel. Ahora, ¿qué pasó? Que Hipólito y sus seguidores nunca se imaginaron que iban a salir del poder en el 2004. Cuando Leonel llega en su segundo gobierno, pues se casa con Margarita Cedeño y mata todo lo que tiene que ver con ese ruido importante del ámbito personal. Pero entonces empiezan los ataques a Hipólito. ¿Y de dónde salían esos ataques? Precisamente de los seguidores de Leonel. Nunca, casi nunca, los ataques, los cuestionamientos, las campañas sucias las diseñan o las apoyan los líderes. Hipólito no necesariamente estaba detrás
de esas artimañas totalmente cuestionables que iban detrás de la moral y del ambiente familiar y personal de Leonel. Y pasó lo mismo con Hipólito. Leonel no era el que estaba detrás, pero los seguidores que vieron cómo Leonel sufrió a Hipólito, a sus súbditos y a sus seguidores, activaron la venganza. Y pasa lo mismo. Entonces, al ver cómo los seguidores y los súbditos de Leonel atacaban a Hipólito, luego viene la venganza. Entonces, eso hay que superarlo en República Dominicana. Llega un momento en que la manipulación, la mentira, no porque en esta ocasión vaya en desmedro del presidente Luis Abinader, sacándole el tema de que dijo plaga y que le llamó plaga a los motoconchos, a los conductores de motocicletas, es que fíjese cómo Leonel gobernó 12 años. Difícilmente el presidente Luis Abinader gobierne 12 años. Danilo, que fue todo un zar del poder desde el 12 hasta el 20, gobierna 8 años y le cae preso sus cuñados, sus hermanos, hermanas, sus jefes de seguridad. Entonces, cuando usted está en un ambiente tan pasajero, de una transición tan corta, tiene que verse en el espejo del otro o de la otra. Y nos pasa a nosotros como amigos, como empresarios, como empleados. Nos pasa con los amigos. Si el amigo que se ríe de su desgracia hoy, mañana termina siendo precisamente quien le pide ayuda a usted, luego de que se burló, luego de que lo cuestionó. Entonces, el presidente habla de la dignidad, habla de la derrota y le enrostra a la oposición todo lo que tiene que ver con la realidad que están viviendo. Entonces hay que ser cauto, porque si el presidente gana, como las encuestas apuntan, va a salir del poder. Y como ha dicho el propio presidente Luis Abinader, que no hay fuerza humana que lo lleve a modificar la Constitución, y uno le cree, porque cuando se tiene la voluntad y el tiempo es el mejor testigo de usted mantenerse en el poder, nunca se refiere a eso. El padre es Balaguer. Balaguer nunca dijo que iba, tampoco que no iba. Ni lo negó, ni lo aceptó. Entonces estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo momentos históricos en coyunturas donde usted sabe de hoy y no sabe de mañana. Y cuando usted analiza la región, cuando usted ve al todopoderoso Hugo Rafael Chávez Frías, ¿quién iba a pensar que Chávez terminaría muerto de manera prácticamente súbita por un cáncer? ¿Quién iba a pensar que después de esa histórica historia de Cuba, de la Revolución Cubana, de Fidel, de Raúl, usted iba a ver ese socialismo del siglo XXI, no solamente extinguiéndose con Chávez y su enfermedad, sino a un Correa exiliado, Rafael Correa en el Ecuador? ¿Quién se iba a imaginar a un Evo Morales tan poderoso en Bolivia de la misma manera, a un Lula da Silva en Brasil preso, y luego de ir preso, cuando todo el mundo se burlaba de Lula, a ser presidente de nuevo? Entonces, esos son los mejores ejemplos que tenemos que abrazar en República Dominicana. No puedo dejar de analizar de la misma manera en esta ruta electoral, en la recta final, no solamente el misil, como lo veo yo que le envió el presidente Luis Abinader a la oposición, sino también la reacción de Leonel Fernández, no a los cuestionamientos en la semanal del presidente, sino también a el tema del debate. Leonel revive el debate y desafía al presidente Luis Abinader, diciéndole al presidente Abinader que él lo reta, que lo desafía a un debate, pero al estilo dominicano, no al estilo americano, sin tiempo, haciendo alusión al tema del cronómetro, del tiempo, pero faltando tan poco tiempo, es decir, días, horas para las elecciones. Creo que Leonel, no sé si calculó todo lo que él representa, porque ¿para quién
en República Dominicana es un secreto la capacidad que tiene Leonel, la intelectualidad de Leonel, la conceptualización. Es decir, yo no creo que a nadie se le ocurra pensar que en términos académicos, intelectuales, de análisis, en el alcance y la visión y la profundización geopolítica del entendimiento precisamente global, a propósito de Fungloe, alguien tenga dudas de que Leonel es superior en esos ámbitos académicos, intelectuales y de análisis a prácticamente todo el liderazgo político desde Peña, Balaguer y Bosch, los únicos que podían, y eso representó históricamente a Leonel, medirse ante este erudito intelectual, eran Peña, Juan Bosch y Balaguer, sobre todo Balaguer y Bosch, pero ya eso es historia patria. Es decir, es superior Leonel académicamente, sí, intelectualmente sí. Ahora, ¿cómo gobernó Leonel? No tiene nada que ver con su capacidad. Entonces, ganar un debate intelectual, académico, conceptual, no se trata. Y fíjese, esa no es la discusión en ese momento, eso no es lo que define. Si yo me quedara hasta aquí, pasa lo mismo. La objetividad, el sesgo, el fanatismo. El demócrata es leonelista. Entonces, ni soy leonelista, ni soy luisista. Ahora, cuando usted compara el momentum que está viviendo el presidente Abinader, es muy diferente a lo que Leonel trata de hacer, a revivir, a reconquistar. Es decir, cuando usted tiene el poder que tuvo Leonel, la simpatía, el liderazgo, la capacidad, el carisma que tuvo Leonel durante no solo 12 años de presidencia, sino mucho más. Desde antes y después de Leonel ser presidente, marcó un tiempo y un espacio, pero usted tiene que saber retirarse. El problema es cuando ya no le toca. Es como usted tratar de llevar a Pedro Martínez a pichar a Boston nuevamente y a enfrentar a Juan Soto y a enfrentar, es decir, la época de Maguire, de Sammy Sosa, de Barry Bonds, esa ya fueron historia y triunfaron en grande. Entonces Leonel luce desesperado cuando ya sin tiempo, cuando no hay discusión, cuando dicho sea de paso, y entonces, ¿qué pasó? Leonel se declara ganador del debate cuando participa con el presidente Luis Abinader y Abel Martínez, pero ahora dice que los reta y los desafía a un debate verdadero. Es decir, entonces que ese debate no fue tal cual. Ese debate, si Leonel lo ganó, entonces ahora está diciendo que no cuenta. Esas son de las contradicciones. Y luce desesperado, porque al final de cuentas es lo mismo. Danilo, el enfrentamiento y el responsable, desde mi punto de vista, de pasarle la página a Leonel, no es Abinader, es el propio Danilo, porque es Danilo el que borra en gran medida la obra de gobierno de Leonel, un compañero de su propio partido. Y Leonel, cuando en cada entrevista le han preguntado que por qué aspirar de nuevo, él dice, me quisieron hacer añicos, me quisieron borrar de la historia. Y quien quiso borrar de la historia a Leonel no fue Abinader, porque Abinader no era presidente, fue Danilo, y con razón, porque el leonelismo persiguió a Danilo. Y cuando Danilo aspiró en el año 2008, tuvo que renunciar en el 2007 y todo lo que olía a Danilo en el propio PLD fue perseguido. Entonces luego Danilo se sale del radar, se convierte en candidato del PLD. Leonel no puede aspirar porque la Constitución en el año 2011 se lo impide, con la reforma constitucional del 10 que ya no le permitía, y el candidato es Danilo, enfrenta a Hipólito y sabemos el resultado. Entonces, al final de cuentas, esto no se trata ahora de engrandecer a Luis Abinader, pero de empequeñecerlo tampoco, porque eso fue Leonel, luego fue Danilo, y es el momento de Abinader.
Y lo lamentable es que se tire por el piso una historia, un legado y tantas cosas que quedan y perdurarán de Leonel, de Danilo y de Luis. Es como que Luis gane las elecciones, como todo apunta a que va a pasar este próximo 19 de mayo y que luego quiera modificar la Constitución. ¿Cómo terminaría el presidente Luis Abinader? Muy mal. Ganaría en un tercer mandato el presidente Luis Abinader. Yo no creo. Lo apoyaría, la mayoría de los dominicanos tampoco. Que tiene el favor y las simpatías ahora, sí, para un segundo mandato. Pero el tiempo cambió. Si no, pregúntele al mismo PLD en el 2000 que tuvo que salir del poder y ganó Hipólito. ¿Y qué pasó con Hipólito en el 2004? Utilizó todos los recursos, todo el despliegue y perdió. ¿De quién? De Leonel, del mismo Leonel que en el 2000 tuvo que salir del poder. Entonces, no miremos esto de manera ciega, de manera como se apuesta al Licey a las Águilas. Esto no es un juego de pelota. Creo sin lugar a dudas que luego del 19 de mayo perdurará una República Dominicana que va a necesitar de la unión, de la gobernabilidad. Si gana el presidente Luis Abinader, no podrá gobernar sin tomar en cuenta el peso, la influencia de todo el liderazgo de Abel Martínez. Aunque esté lejos de ganar estas elecciones, va a contar para la gobernabilidad de Leonel Fernández y la fuerza del pueblo y de toda una República Dominicana que tiene que aprender de los errores, dejar atrás el fanatismo. Pero hasta dónde, como ha dicho precisamente el presidente Luis Abinader, estamos dispuestos todos los dominicanos a entender que no se trata de cara a la amenaza de Haití, a las crisis, a todo el desafío que tenemos por delante, de imponer un criterio absoluto. Y usted no tiene que descantarse, hay muchas cosas que el PRM tiene que explicar. Hay muchos funcionarios ineficientes en el gobierno del presidente Luis Abinader. El presidente Luis Abinader ha fallado en muchas cosas, pero hay muchas otras que ha hecho bien. Y no es verdad que todo lo que hizo Danilo fue malo. Danilo impulsó muchas decisiones e iniciativas favorables, al igual que Leonel. No todo lo que hizo Leonel fue bueno, hay muchas cosas malas, pero está el balance de cada presidente, de cada momentum de la historia. El país aprende, el país se desarrolla y queda la República Dominicana más allá de un partido. ¿Qué piensa usted de este mensaje que le ha enviado el presidente Luis Abinader? Primero le pregunto al respecto del desafío, cuando el presidente dice que él ha perdido elecciones, pero nunca ha perdido la dignidad. ¿A quién le envía el mensaje? ¿A Abel, a Danilo o a Leonel? ¿Qué piensa usted, en segundo lugar, de Leonel Fernández cuando dice que desafía al presidente en este momento, luego del debate, a un nuevo debate para el estilo dominicano? ¿Es correcto, es acertado esa propuesta de Leonel o está fuera de tiempo? Como siempre les digo, repórteme sintonía, dígame de dónde nos ve, leo sus comentarios. Bendiciones.